Buenos días, vamos a realizar el proyecto integrador. Posteriormente de haber realizado el ensayo, vamos a hacer una contextualización sobre el COVID y la afectación que tuvo en el ámbito de la justicia. A continuación presentaremos unas diapositivas, entonces vamos a comenzar. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Ibarra, Nicole Cobos, Daniela Torres, David Cuenca y quien les habla, Angie Páez. Primero, ¿qué es el COVID-19? Los coronavirus son un virus que surgen periódicamente en diversas áreas del mundo y que causan una infección respiratoria aguda. Es decir, que pueden causar gripa o puede llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus, denominado COVID-19, ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. La infección se produce cuando una persona se enferma, tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. ¿A quiénes afecta? Se conoce que cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzadas que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. Sus síntomas del nuevo coronavirus causa una infección respiratoria aguda, es decir, una gripa que puede ser leve, moderada o severa. Puede también producir fiebre, tos, secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultades para respirar. Entre las maneras para prevenir este virus denominado COVID-19 encontramos el lavado frecuente de manos, que reduce hasta un 50% el riesgo de sufrir este virus. La siguiente medida es evitar el contacto cercano con otras personas que se encuentren enfermas o que creamos que puedan estarlo. También debemos aislarnos cuando tengamos síntomas de resfriado y debemos usar tapabocas. También debemos limpiar y desinfectar constantemente los objetos y las superficies con las que estamos en contacto frecuentemente. Y al estornudar debemos cubrirnos con la parte interna del codo. En sus consecuencias está la economía. En la economía, los efectos de esta clase de neumonía que ha producido el coronavirus ha ocasionado que los precios del petróleo caigan sustancialmente, al punto que los expertos pronostican que la demanda de crudo puede bajar hasta 2.5 millones de barriles diarios, mientras la disrupción del comercio entre las dos grandes potencias económicas mundiales y las cadenas de suministro para una gran cantidad de países. Otro de los efectos que ha tenido este coronavirus es en el comercio, puesto que en el año 2020 el Producto Mundial registraría su mayor contratación desde la Segunda Guerra Mundial. En esta coyuntura, el 20 de mayo de 2020, el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17,7% con respecto al mismo mes en el 2019. La caída en los precios 5 meses del año fue generalizada, si bien afectó especialmente a las exportaciones de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Otra de las consecuencias más sustanciales ha sido en el ámbito del trabajo. Colombia tiene 22 millones de empleos formales, que es donde deben enfocarse las medidas para evitar el despido masivo. Esto debe lograrse mediante el apoyo del tejido empresarial
las cadenas productivas. Las cajas de empresas tienen una duración de 1,8 meses en promedio y si no se sostiene de alguna forma las empresas, se va a generar una oleada de despidos. En Colombia encontramos el COVID-19 a partir de las siguientes estadísticas. Los casos confirmados que tenemos dentro de Colombia son 877.683. Hoy en día tenemos 7.875. Los casos activos en este momento son 74.586. Los recuperados son 773.973. El PCR es de 114.277 y de un tiempo clínico 659.696. De fallecidos 27.180 y hoy son 163 más. Esta es la distribución por edad según la atención de hoy, estadísticas oficiales por el gobierno de Colombia. Se puede evidenciar que la tasa más alta se encuentra en las edades de 70 a 79, personas de la tercera edad, pero hay estadísticas de la edad de 0 hasta de 90 o más años. Bueno, ¿cómo aplicamos la lógica matemática? Esta lógica se puede ver en todas las estadísticas, como lo explicaban mis compañeras anteriormente, así como la cantidad de personas que fallecen y de otra manera, para comprobar cuando salga la vacuna la efectividad que tenga sobre las personas. Para terminar, vamos a realizar una explicación sobre la afectación del COVID en diversos casos. Bueno, como el tema que nos corresponde en este momento es el coronavirus y la justicia, nos centramos en los sistemas carcelarios. El COVID-19 fue el detonante de una crisis carcelaria que lleva años y que pedía a gritos ser revisada y atendida de manera urgente. Así lo consideran los integrantes del Grupo de Estudio en Asuntos Penitenciarios del Instituto Rosarista de Acción Social, CERES de la Universidad del Rosario, ante los amotinamientos que se presentaron en los diferentes centros penitenciarios del país. La población privada de la libertad en los centros penitenciarios del país tiene una serie de restricciones que hacen parte de su tratamiento penitenciario. Pero si a eso se le suman todas las restricciones adicionales para contener la expansión de esta pandemia, se genera una serie de reacciones marcadas por los altos niveles tanto de estrés como de ansiedad, y a esto se le suma la depresión. Frente a todo el asunto del coronavirus, no hubo canales de comunicación que les permitiera a los internos aclarar dudas, ni una sensibilización para enfrentar lo que está pasando afuera, mucho menos los suficientes ministros de tapabocas y antibacterial para atender la situación y tener algo de tranquilidad. La situación es difícil, pero sobre todo cuando el hacinamiento carcelario supera el 53% en todo el país. El servicio de salud es insuficiente para atender todas las necesidades particulares de la población privada de la libertad y cada vez es más complejo acceder a medicamentos y a los artículos de higiene personal. Además, las bacterias sanitarias en su mayoría están deterioradas y los alimentos son preparados en condiciones antihigiénicas. Advierte el Grupo de Estudio de Asuntos Penitenciarios del Instituto Rosarista de Acción Social, CERES de la Universidad del Rosario. Otro de los casos que podemos evidenciar es el de los trabajadores afectados por el COVID-19 en Colombia. El 62% son del sector salud. Según cifras de la ARL, en menos de un mes, los empleados afectados por el COVID-19 se incrementaron en un 120%. Según el gremio asegurador, en menos de un mes, los trabajadores afectados por el COVID-19 se han incrementado en un 120%, de acuerdo con las cifras de ARL. 62% de los trabajadores pertenecen al sector salud. El sector salud y conexos han
concentrado el 60% del total de 15 pensiones de sobrevivencia que han sido entregadas durante la emergencia. La ARL han otorgado 7.206 incapacidades temporales en esta coyuntura. Las cifras de fase Colda registran que los casos confirmados y de recuperados que el sistema de riesgos laborales ha cubierto equivalen al 20% de los casos positivos que se registraron en el país para el 7 de junio. Para terminar, la importancia del campesinado en la crisis. El país no está preparado para enfrentar una crisis alimentaria sin el mercado internacional de alimentos. Los monocultivos son extensiones considerables de un solo cultivo y resulta que estos agricultores pequeños no son poseedores de las áreas de las que tratan los monocultivos que menciona el ministro. Esos monocultivos están en el Valle del Cauca, la Altillanura y en regiones como el Catatumbo o los Montes de María, donde se concentran propiedades de multinacionales de acá y de afuera, dedicadas a arrebatarles la tierra a quienes la tienen para explotarla con commodities para el mercado global. Un estudio internacional reporta casi 600.000 hectáreas vinculadas en 60 casos recientes de grandes transacciones de tierra. Esos son monocultivos. Nuestros campesinos no alcanzan a tener siquiera una unidad agrícola familiar que dedican a sus cultivos de pan coger y algunos productos que les generan renta en los mercados locales. Son justamente esos pequeños agricultores que nosotros preferimos llamar agricultores, campesinos, familiares y comunitarios, quienes se encargan con la responsabilidad de alimentar a la sociedad colombiana, ya que los monocultivos producen para generar divisas. Entonces, quienes ponen en riesgo la seguridad alimentaria, como el ministro la llama, son los grandes productores de monocultivos que no producen comida y desplazan a los campesinos de sus tierras, desactivándolos de la producción de alimentos para todos los colombianos. Esto fue todo. Gracias.